comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Con 5 minutos y empezamos en una nueva edición de Prolet Cult, el motor de la historia. Pues para todos aquellos que en el debido caso todavía no nos pueden llegar a conocer, nos presentamos de nuevo. Mi nombre es Marco Alan Carvajal. Les mandamos un gran saludo a todos los radioescuchas presentes en el momento. Me encuentro acompañado con dos de nuestros colegas, pues ya que uno de los que nos acompaña frecuentemente, Braulio, no nos va a poder acompañar debido a que se enfermó. Le deseamos que se mejore pronto. Y pues bueno, aquí tenemos a Eli y a Hayal con nosotros. Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días. Tampoco está Miguel, ¿no? Porque dijo que andaba muy ocupado con la tesis. Sí, de hecho desde estará pareciendo menos. Sí, la semana pasada, aunque se nos pasó pues avisar en su debido momento, ¿no? Pero sí, Miguel nos va a seguir acompañando, sí, aunque de manera un poquito menos directa, ya que pues tienen que enfocarse en la tesis. Algo de lo que, Eli, tú dijiste que ya no ibas a hacer la tesis, ¿no? No me da tiempo para graduarme, así que sí, no, ni modo. Pues bueno, pues al menos sí tenemos tiempo para hablar de algunas de las cuestiones un poquito más latentes en los tiempos tanto digitales como pues presenciales, por así decirlo, ya que últimamente, y es algo que se puede ver en las redes sociales, no digo que todos sigamos a las cuentas oficiales del gobierno estadounidense, ¿no? Pero pues aquellos que sí lo hagan, como pues su servidor, y en un sentido de periodismo y para saber qué onda con nuestro vecino del norte, que anda muy raro en algunas cuestiones, pues resulta que andan la cuenta de Homeland Security publicando un montón de propaganda súper bizarra que para muchos que estamos acostumbrados a la propaganda un poquito más tradicional, algo como afiches, pósters, videos, sí, propagandísticos, pero que se asemejan, no sé, a los spots del gobierno federal o algo así. Estas propagandas son una súper rara, o sea, literalmente parecen más memes que propaganda de gobierno. Porque algunos sí son directamente memes. Tenemos una cuenta del gobierno de Estados Unidos publicando memes como propaganda antimigrante, racista, supremacista blanca. Porque también hay algunos que sí son más propaganda bien, por así decirlo, que sí se asemejan más pues a un estilo más tradicional, en lugar de ser propiamente memes, y que sí se ven el arraigo entre el estilo de arte de los supremacistas blancos, tanto europeos como estadounidenses. Pero lo que nos viene a tocar el tema de hoy es este otro apartado, esa propaganda rara, muy típica ya de una derecha que ha mutado, una derecha que ha cambiado, que ya no es Ronald Reagan, que ya no es Margaret Thatcher, que ya no es Pinochet, que ya no es siquiera Mussolini, Hitler y demás. O sea, estamos hablando ya de unas nuevas expresiones derechistas que están dominando en la web, en el internet sobre todo, porque es un fenómeno de hace años. Desde, al menos yo recuerdo que en 2016, yo todavía era niño, ¿no? Pero ya tenía un poquito más de conciencia en algunas cosas. Sí recuerdo que en internet 2016 más o menos es como que se da mayor latencia en estas expresiones alternativas, que es precisamente lo que le da el nombre a lo que se conoce como la derecha alternativa o la alt-right en inglés. Que se puede decir, no es que sea la derecha actual, porque hay muchas más derechas, ¿no? Pero sí es una de las más cuyo discurso más se expande, precisamente por su uso masivo del internet, de la web, y expresiones pues alternas que han surgido apenas en este siglo, sí. Que vamos a comenzar pues a analizar este aspecto, ya que pues nos consta que pues es importante tratarlo, ¿no? Ya que las implicaciones, a pesar de que esta propaganda sea como que muy simplona o que literalmente sean nada más memes, pues sí tienen el impacto esperado, ¿no? Que es el que se fomente puntos de vista supremacistas, reaccionarios, antiinmigrantes, que dan por resultado una violencia
antimigratoria que podemos ver todos los días en Estados Unidos, expresiones racistas en contra de afroestadounidenses, en contra de extranjeros en general, pues, y sí, más que nada esos aspectos, y es algo lo cual nos tenemos que remontar todavía a unos cuantos años en el pasado, ya que esto no surgió de la nada. Eli aquí nos va a comentar sobre los gérmenes iniciales de estas tendencias provocativas de la derecha alternativa de nuestros días. Muy bien, bueno, primero que nada voy a hacer la nota de que la cosa con la alt-right es que es algo que está en pleno desarrollo, y por lo que voy a explicar más adelante, no es tan sencillo seguirle el paso porque está muy atomizado, está muy escueto todo, ¿no? Entonces no es como las derechas más tradicionales que uno puede entender, ok, nacieron aquí, pasó esto y esto surgió y por eso llega. No, la alt-right es un fenómeno muy de la época, muy postmoderno. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero se puede decir que la alt-right tiene sus raíces ideológicas en el paleoconservadurismo. Y para hablar de paleoconservadurismo hay que hablar de neoconservadurismo. Y para hablar de neoconservadurismo hay que hablar del New Deal. El New Deal de los 40, ¿no? Bueno, el New Deal no requiere explicarse mucho aquí, no es como el tema, pero pues fue una serie de reformas, ¿no?, que se hicieron a nivel global para la economía de la posguerra, ¿no?, donde de pronto ya se tenía esta idea de que el Estado benefactor, es ahí donde nace esta idea del Estado benefactor, ayudas sociales, ¿no?, para fomentar la economía, tal, ¿no? Bueno, los neoconservadores son personas que rechazan el New Deal más o menos pues por esas épocas, ¿no? Los 50 por ahí empiezan a rechazar las ideas del New Deal porque creen que el New Deal falló en su objetivo, porque el objetivo era que después de la Segunda Guerra Mundial y se supone que querían levantar la economía de nuevo, y consideraban los neoconservadores que lo que había sucedido es que habían generado un asistencialismo, que la gente se había vuelto pues la típica, es que nomás de que se roban el dinero del gobierno de que estampas para la comida y son flojos y no trabajan, ¿no? Entonces de ahí los neoconservadores empiezan de nuevo realmente el neoconservadurismo es donde nace mucho la doctrina neoliberal, ¿no? Es de que libre mercado y todos vamos a tener responsabilidad individual, pero también estaban muy molestos con los liberales progresistas, porque consideraban que los progresistas, con sus ideas de ser laicos, de la libertad individual, estaban arruinando a la familia y los valores tradicionales. Los conservadores, los neoconservadores eran como, libre economía y todo bien, pero también valores tradicionales, ¿no? De que familia, patria y libertad, ¿no? Entonces eso se vuelve muy, pues su mayor exponente fue Ronald Reagan, ¿no? Fue Donald Reagan. Cuando Reagan está en el poder, pues deja prometer muchas cosas. Como todos sabemos, Reagan fue un mal presidente en Estados Unidos y es algo que está como entendido en la cultura popular gringa, que les fue muy mal con Reagan. Nace el paleoconservadurismo, ¿no? Que es la crítica al neoconservadurismo, porque dice, ok, estoy de acuerdo, familia, patria y libertad, pero ustedes son demasiado moderados para mí, que uno dice, ¿cómo se puede ser más moderado que eso? Pues sí se puede ser. ¿Cómo se puede ser más radical que eso? Pero ¿cómo eso es moderado? Pues sí, para ellos era muy moderado, porque ellos por el contrario creían que Estados Unidos no tenía por qué estarse metiendo en problemas externos, no tenía por qué estar importando la democracia, no tenía por qué estar haciendo guerra con otros países, y en cambio ellos fueron los que plantean esta idea del America First, ¿no? Del primero Estados Unidos y después todos los demás. Entonces ellos por el contrario tienen una idea mucho más aislacionista de la situación política, ¿no? y económica, y también son muchísimo más regionalistas, mucho más conservadores, y pues para ellos realmente su núcleo está en la identidad cultural, que en realidad es la identidad religiosa, ¿no? Y hay autores como Samuel Francis, sus teóricos, o Paul Gottfried, que básicamente consideran su cosmovisión en 5 postulados fundamentales. 1. El rechazo a la democracia liberal. No creen en la democracia liberal. 2. Defensa del nacionalismo económico, es decir, America First. 3.
un regionalismo arraigado, o sea, ellos eran pues incluso muy federalistas de que ay, no debería ser Estados Unidos, debería haber como por áreas culturales y tal, bueno. Y por último, una apuesta por el aislacionismo en política exterior. Entonces, estas tendencias que son muchísimo más conservadoras empiezan, o sea, se vienen arrastrando desde los 80s hasta pues inicios de la década de los 2010, que es cuando empieza a surgir la alt-right. Y la alt-right toma muchos puntos justo de este tipo de teóricos como Samuel Francis o Paul Gottfried, ¿no? Aunque obviamente no de forma tan tradicional como realmente se pusieron a leerlos, no, de verdad tal vez los primeros alt-right sí las leyeron y ya después se fue volviendo más una cosa que es una tradición oral, no una tradición de publicar en internet y que la gente lo lee, o sea, realmente no tienen formación teórica la alt-right, pero bueno. Y algo que adoptan del paleoconservadurismo y de su forma de hacer política en los 80 fue un movimiento de los 80, inicios de los 90, después como que cayó en el oscurantismo y vuelve a surgir con la alt-right, que es la crítica a la élite, ¿no? Que tiene esta idea de que la democracia liberal es una dictadura encubierta que responde a intereses elitistas, ¿no? La élite por lo general son los judíos, ¿no? O sea, suena muy feo, pero de verdad, o sea, por lo general para ellos la élite son los judíos o todas las personas que no son cristianas y que no creen que Jesús fue un hombre blanco de Minnesota o algo así, ¿no? Y también ellos tenían mucho la idea de la metapolítica, que fue importada por un teórico llamado Greg Johnson, que esa es una técnica que nació en la nueva derecha francesa, en los 60s fue, que consistía en la lucha en el ámbito cultural e ideológico antes que en la toma de poder político, ¿no? Entonces esto es como muy puntual en la alt-right, porque la alt-right se basa mucho en lo que le llaman la guerra cultural, la culture war, o sea, eso es como fundamental para entender a la alt-right. Entonces, si bien la alt-right al inicio era como una especie de paleoconservadores más modernos en internet, con el tiempo se considera que hubo un proceso de fascitización, o sea que se volvieron fascistas, se fueron tomando elementos más fascistas y según lo que leí, ¿no? Se usa el concepto de fascismo de Roger Griffin, donde se basa que el fascismo no es tanto, bueno, obviamente sí es eso, pero en este caso él lo describe como el fascismo que ellos toman no es tanto de sus tácticas políticas o su forma de organización, sino más bien en el mito de la palingenesia. ¿Qué es la palingenesia? Es esta idea de que implica, o sea, la necesidad de un movimiento renovador ante una sensación de decadencia. Entonces la palingenesia es eso, es como, todo el mundo está corrompido y nosotros vamos a crear vamos a como hacer trizas todo y vamos a construir algo nuevo sobre los escombros de lo que destruimos, ¿no? Ese es un mito muy fascista, ¿no? El fascismo histórico lo usó durante mucho tiempo. Entonces se considera que la alt-right empieza a hacerse fascista, porque no voy a usar esa palabra, empieza a hacerse fascista a partir de ese mito, ¿no? De vamos a destruir todo el orden woke y progresista, izquierdista y vamos a construir una nueva paz para todos. Y esa paz es racial, ¿no? Entonces eso es también lo que la alt-right tiene una característica, es que es racial. Eso lo toma también del fascismo, porque el paleoconservadurismo sí es supremacista porque sí pone por encima los valores importados de los europeos blancos, ya a propósito del capítulo que hablamos del eurocentrismo, ¿no? O sea, pone por encima estos valores occidentales, en inglés WASP, ¿no? White, American, Southern, Protestant, ¿no? De que blanco, gringo, sureño, protestante, ¿no? Pone esos valores por encima de todo y en ese sentido sí es supremacista, pero una persona negra, por ejemplo, una persona racializada, no necesariamente negra, racializada, no sé, hispánica, india, lo que sea, si tiene esos valores, está bien, perfecto, ¿sabes? Ok, está bien, porque su identidad es más cultural, de valores, moral. En cambio, el alt-right toma este tema del fascismo histórico de no, es racial, es étnica, y esto es como lo que lo distingue ya del paleocon, como se le dice de forma abreviada, ¿no? Entonces, el punto del alt-right es que tienen una fuerte identidad racial y étnica, y creen ideas como la teoría del reemplazo,
que se cree que los blancos están siendo reemplazados por otras minorías raciales, ¿no? Por medio de la inmigración masiva y que no sé, que también se cree que están feminizando a los hombres blancos, que los hombres blancos, no sé, les están metiendo hormonas en su agua, o sea, cosas. También es eso, la alt-right es muy conspiranoica, ¿no? Entonces, sin embargo, también tiene sus cosas que son propias de ellos. Por ejemplo, la alt-right es muy posmoderna, se dice, ¿no? De lo que estábamos hablando. Posmoderna significa que el fascismo histórico, incluso el paleoconservadurismo, eran de carácter militante. O sea, tú eras parte de una organización. Tú estabas en esa organización, tenías un puesto, se hacía técnicas tradicionales de propaganda, ¿no? Propaganda, formación teórica, formación política, formación de cuadros, de células. En este caso, la alt-right no tiene ese tipo de organización. La alt-right está en internet, no hay consensos. O sea, el único consenso es que odian a la gente, o sea, que tienen un tema ahí racial grave. Es el único consenso. En todo lo demás, no hay consensos, no hay organización. Por lo general son ataques aislados que hacen grupos, pero que no es como que toda la alt-right se una. Incluso hay mucha pelea interna. Un ejemplo fue cuando el asesinato de Charlie Kirk. Hubo gente que estuvo muy feliz cuando se murió, hubo gente que estuvo muy enojada cuando se murió, y todos son parte de esto, ¿no? Y es porque la alt-right está atomizada, está completamente desorganizada. Y además, como digo, posmoderna en el sentido de que sus batallas ya no son de poder político, sino que son meramente culturales, ¿no? Entonces, obviamente mejor paro aquí porque más adelante podemos seguir hablando, pero como se pueden ver, es difícil de encasillar, pero bueno, esos por lo menos son sus orígenes históricos. Pues sí, vemos que la alt-right en sus múltiples expresiones, porque no solo es una sola cosa, sino que se podría ver hasta inclusive de un espectro a lo mucho, porque el fascismo también era un espectro. Hay diferencias entre Mussolini, Hitler, Franco y otros. Pues aquí también hay diferencias entre J.D. Vance, entre Donald Trump, entre Mike Pence, que ya no le permitieron volver a ser el candidato a la vicepresidencia con Donald Trump, porque hubo ahí un pleito, el cual pues no puedo decir los detalles porque no estoy muy informado al respecto, pero sí supe que ahí hubo algo con lo cual ya no le permitieron a Pence ir con Trump a la presidencia el año pasado, 2024. Y sí, hay múltiples expresiones, múltiples ideas, ¿no? Pero que se dan pues como comentaba Eli, de manera desorganizada, automatizada. Un espectro de múltiples vertientes, pero que tienen en común de que somos racistas, somos antisemitas, somos anti-inmigración, no los queremos aquí. Y una vez al poder, pues ya vemos los resultados de este conglomerado caótico de derechas radicales y muy prepotentes, se puede llegar a decir. Pues ahorita Jaya nos va a comentar unos cuantos detalles más sobre el espectro de la alt-right. Sí, pues creo que también un punto importante a tratar fue un movimiento, un suceso que sucedió en 2014 que se le llamó el Gamergate, que realmente pues eso fue un punto de inflexión ya para la alt-right como tal, y incluso si en su momento no se denominó como tal, pues sentó las bases para lo que incluso hoy en día sigue siendo, los métodos y demás. Pero bueno, básicamente el Gamergate nació en agosto de 2014 con una disputa personal que se salió de control en internet, y es que el detonante fue la publicación en una entrada del exnovio de una desarrolladora de videojuegos llamada Zoe Quinn, donde la acusaba de haber mantenido una relación sentimental con un periodista de videojuegos a cambio de una crítica favorable para su videojuego. Fue así que nació este movimiento, y sus partidarios afirmaban que se centraba en la ética en el periodismo de los videojuegos, y alegaban que existía una corrupción generalizada en la prensa especializada, con periodistas y desarrolladores que cruzaban ya líneas de conflicto de intereses. Rápidamente, pues este movimiento desvió su atención de la ética periodística y se convirtió más bien en una campaña de acoso masivo y de misoginia que se dirigía casi exclusivamente a las mujeres que se encontraban en la industria de los videojuegos,
Algunas de estas, por ejemplo, fueron, además de Zoe Quinn, fueron Anita Sarkeesian y también Brianna Wu, que son respectivamente una crítica y una desarrolladora de videojuegos. Y pues estas mujeres recibieron amenazas de todo tipo, de muerte, abuso. Se publicaban su información personal, sus direcciones, hacían llamadas falsas a la policía acusándolas de ser un peligro y que las obligaban a huir de sus casas. Y básicamente pues este movimiento llamado Gamergate fue un precursor para las tácticas y fue como un tipo de campo de experimentación de cómo se podrían hacer estas guerras culturales en el internet. Por ejemplo, se definió un enemigo en común, que eran los guerreros de la justicia social, y que esa misma narrativa pues se usó para generar un enemigo de la derecha, que sería todas las personas pues que eran disidencias, que eran consideradas como de este marxismo cultural, como se le llamaba. También pues las tácticas que se siguen utilizando y que fueron usadas en ese entonces fueron, por ejemplo, el acoso organizado en las plataformas como 4chan, 8chan, y que se usaban el anonimato, y que hoy, por ejemplo, es lo que se le llama el trolling coordinado. También había una retórica de proteger lo que era de ellos, entre comillas, ya que los videojuegos eran su territorio y tenían que defenderlo, se tenían que rechazar la inclusión y se tenían que pues defender a toda costa. Y hoy eso también es usado por la red, como se tiene que defender la identidad blanca, como decía Eli, que existe un reemplazo. Entonces, realmente todo esto es un seguimiento, un legado que dejó Gamergate. Y pues claro que muchos de los individuos que participaron en esta campaña del GG pues se unieron posteriormente a los movimientos de alt-right y de la extrema derecha, y pues se llevaron también sus tácticas de desinformación, la cultura de la queja contra la inclusión, etcétera. Y pues esto también dejó en visibilidad lo poderoso que pueden llegar a ser las redes sociales, y que muchas veces se subestimaba, incluso hoy en día se sigue subestimando, pero es algo muy real, es algo que impacta profundamente a las generaciones más actuales. Realmente no se tiene que subestimar el alcance que puede llegar a tener esto, incluso a veces si no es de manera tan aparente o tan visible. Esto genera ciertos cambios en las ideologías de las personas de una manera subconsciente también. Entonces también es muy importante atribuirle su debida importancia y no dejar que pase debajo del radar y saber identificarlo. Sí, así es, porque ahora que mencionas el detalle del Gamergate y los videojuegos, pues podemos intuir en base a eso que pues, una muy buena parte de la gente que acostumbra a jugar videojuegos, o que hasta inclusive llega a la idea de que son parte de mi cultura personal o algo así, pues son jóvenes más que nada. Pues, no estamos hablando de mi abuelo que se quedó en el siglo XX, ¿no? Y odia a su esposa o algo así, sino que más bien son ideas que atraen a jóvenes porque se basan en nuevas ideas que surgen con nuevas costumbres que se puede llegar a decir casi de los videojuegos y demás. Entre nuestros primeros episodios tratamos justamente el tema de específicamente qué es la izquierda hoy desde una perspectiva juvenil, donde realizamos sondeos en las universidades, el ITH y la Unison, donde pues podemos decir que por fortuna un muy buen porcentaje se favorecía a la izquierda, aunque de la misma manera también favorecía la indiferencia o el centro, o simplemente la inseguridad. No sé qué soy, no me interesa. La derecha era menos, pero todavía, además de que tuvimos nuestras limitaciones, claro está, pues todavía está la cuestión de que en efecto estamos hablando de un movimiento pues juvenil, actual, con costumbres, con ideas, con fenómenos, con artimañas propias de todo lo que el internet, algo que lleva creo que ni siquiera, si nos ponemos estrictos, y es más viejo, porque se fundó como una táctica militar, pero el internet abierto, la World Wide Web, que apenas que surgió en los 90s, ya no lleva ni 50 años, y está generando todas estas problemáticas propias del presente siglo, un siglo joven, así como una muy buena parte de la población que es joven y que acostumbra no solo a jugar videojuegos, sino que también a
pues a ver memes, a dejarse llevar por las redes y las nuevas formas de propaganda con la cual iniciamos este apartado nos parecen muy particulares. Ahorita vamos a pasar ahora a nuestro espacio musical que demarca el fin de la primera sección del programa con una canción que se ha vuelto una casi, no me gustaría decirlo porque es una canción que la verdad a mí sí me gusta, y el hecho de los autores tampoco les gusta que la usen de esa manera, pero lamentablemente entre estos grupos la alt-right ha sido cooptada como una especie de himno para hacer su propaganda muy, muy memera, una propaganda muy simplona para pues sus fines, sus ideas, su gloria hacia el pasado o lo que debería ser la sociedad según ellos, ¿no? Esta es una canción, a lo mejor la han escuchado por ahí, a lo mejor en alguno de estos videos de la alt-right o... Esos videos editados con imágenes y música de fondo. Sí, yo tengo la fortuna de que sí la descubrí antes de que la comenzaran a utilizar en ese sentido, por eso también me molesta que se haya convertido en eso, pero bueno, lo vamos a poner, porque además es buena canción. Y para pues colaborar junto con los autores MGMT, él se llama el grupo, pues la vamos a poner para reclamarla y quitársela a los de la extrema derecha. Después de la canción vamos a dar más detalles de ella, ¿no? Porque si sigo hablando ya no la voy a poner. Así que vamos a darle esto. Se llama Little Dark Ace del grupo MGMT. Ay, a ver. No, espérame. A ver. Ahí está. Pues bueno, eso fue Little Dark Ace, la pequeña era oscura de MGMT, del álbum del mismo nombre, de 2018, también se llama Little Dark Ace, de este grupo, pues no es rock, pero es como, creo que es como un tipo de pop alternativo, se puede decir, pop alternativo, pop indie, que pues mencionábamos que se había vuelto muy popular entre algunos grupos de la alt-right y la extrema derecha, pero los autores, aparte de que obviamente no tenían esa intención, pues también han reprochado su uso de esa manera. Y bien a cuestión, empezamos el programa de hoy, estamos en Project Cult de Motor de Historia, por cierto, para quienes apenas nos vayan sintonizando, hablando del tema de las derechas alternativas contemporáneas y sus expresiones por medio de la web. Precisamente el departamento de... Es que no es seguridad nacional, es que National Security es una cosa, pero Homeland Security es otra cuestión, sí. Es como seguridad del hogar nacional, se puede decir. Bueno, de la tierra madre. Sí. El punto es que esta institución, este departamento estadounidense, controla el ICE, la policía migratoria, y hace ya como una semana había entre sus múltiples otras catalogadas propagandísticas, había publicado un video meme con esta canción que acaba de sonar, haciendo propaganda antimigrante y enarbolando lo que debería ser la sociedad estadounidense blanca, super patriota nacional y sin foráneos que nos vengan a contaminar las costumbres y demás cuestiones, ¿no? A ese grado llegamos de que un mismo institución de gobierno utiliza esta memes audiovisuales para su propaganda. Y viene a cuestión también porque precisamente la banda MGMT pues les tumbó el video, o sea, los denunció por copyright, por esos de autor, y los tumbó, ya el video ya no está en la página de Homeland Security. Y qué bueno, la verdad, qué bueno, porque pues, o sea, la canción pues no se inventó para eso. De hecho, los autores la escribieron en 2018 como una crítica al primer mandato de Donald Trump, de ahí que se llamaba Little Dark Ace, una pequeña era oscura que se avecinaba tanto en Estados Unidos como para el resto del mundo. Aunque parece ser como la misma canción indica, It Never Goes Away, parece que no se va a ir, al menos no en un buen rato. También, si no alcanzaban a oír la primera mitad de nuestro programa, habíamos hecho un recuento por los antecedentes históricos y teóricos de las derechas alternativas actuales, cómo es que surgen con el paleoconservadurismo y cómo es que han adoptado pues estrategias
pues no propias de una derecha militante tradicional, ni en un sentido como el PAN o en un sentido como el partido nazi, por ejemplo, sino que es algo más propio de la web, algo que permite más a los individuos pues hacer sus cosas, sí organizarse, porque Jaya mencionaba el Gamergate, hubo organización de por medio, pero no es que se hayan ido vamos a tal lugar y ahí nos ponemos de acuerdo, no, todo fue en internet, todo fue por medio de foros, plataformas. Y Jaya, vas a comentar. Sí, o sea, no hubo una organización como tal, y justamente también eso se vio reflejado, que no había un objetivo tan claro, o sea, todo fue muy escueto, no había algún líder, y eso llevó a que simplemente se enfocaran como a generar una campaña de acoso. Entonces realmente, así como la alt-right es muy escueta hoy en día, el propio movimiento que le dio pues este giro, este impulso, igualmente era igual de escueto. Sí, porque hablaban como de corrección política en los videojuegos, pero pues como qué era, ¿no? Ajá, ¿Qué sí, exactamente, o sea, no había un consenso, simplemente era como atacar lo que se creía o parecía, pero sin definir. Sí, y es algo que, pues al menos nosotros que utilizamos redes con cierta frecuencia, y ya hace ya rato, podemos recordar no solo los más actuales, como esta paramaya que hizo el Homeland Security con el video que acabamos de mencionar, sino que ahora que mencionamos de la cultura de los videojuegos y cómo su defensa se ha traducido como una versión digital y posmoderna de la defensa de los valores tradicionales de la derecha, pues vemos que en un caso también ya de la década pasada, o imagínate, década pasada es en 2010, o sea, sí pega distinto, ya comenzó a utilizar el término para algo que pues para uno acaba de pasar, ¿no? O sea, al menos yo tengo 20 años, así que como hace una década tenía 10, o sea, es como... sí. Pues bueno, el punto es de que uno de los videojuegos que pegó por esos años es uno que también me gusta mucho, porque precisamente trata sobre matar nazis. Se llama Wolfenstein. Y cuando sacaron su secuela, Wolfenstein 2, el nuevo Coloso, es un mundo, hay que aclarar que es un mundo alternativo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y somos un grupo de resistencia antinazi ubicado en Estados Unidos que pues, busca hacer una revolución para sacarlos del poder y acabar con su sistema tiránico y opresor. Y bueno, el punto es que como precisamente estamos en un Estados Unidos nazi, o sea, literalmente la bandera tiene la svástica y todo, la campaña de promoción al juego pues giraba en torno a que Estados Unidos deje de ser nazi, deje de ser fascista, deje de ser supremacista y demás, como pues, también debe ser en la vida real, ¿no? De hecho, hasta hubo una publicación, recuerdo que hasta como que adaptaba el lema de Donald Trump de Make America Great Again, que América sea grande otra vez. La escribía, decía Make America Nazi Free Again, que América sea libre de nazis otra vez. Pues algo pues acertado, ¿no? Podemos llegar a decir. Además, si se supone que Donald Trump y sus partidarios no son una plataforma para neonazis ni demás, pues que mejor, ¿no? Para quererse amoldar a la idea. Pues resulta ser que mucha gente se molestó diciéndole que no, esta basura es progress woke. Woke, quieren acabar con los blancos y quieren estas expresiones de odio hacia los blancos y sus costumbres. O sea, ¿a poco todos los blancos son nazis? O ser antinazi ya es sinónimo de querer acabar con los europeos, los estadounidenses o demás. O sea, porque también es curioso en retrospectiva. Otra de las peculiares formas de propaganda que tanto el Homeland Security como la Casa Blanca, porque esto fue de la página de la Casa Blanca en Twitter, hace también una semana alrededor, y todavía con los videojuegos, GameStop, una franquicia vendedora de videojuegos estadounidense, anunció el fin de la guerra de consolas, que para quienes no puedan conocer tanto al respecto, pues básicamente era no es una guerra como tal, sino que más bien se refiere a esa diferencia, ya que hay consolas como Xbox y PlayStation que tienen juegos exclusivos de sus plataformas. O sea, si yo tengo un juego, en este caso Halo, que solo puedo jugar en Xbox, los de PlayStation no pueden jugarlo.
pero recientemente en su más reciente lanzamiento, ahora sí pueden los de PlayStation jugar Halo en sus consolas sin tener que cambiar bots. Ok, eso yo no lo sabía, órale. Así que se dio a la compañía, lanzó como anuncio diciendo que se acabó la guerra de las consolas. Pues bueno, hasta ahí todo bien, parece ser. Pero la cuenta oficial de la Casa Blanca retuiteó esa publicación afirmando que Donald Trump había puesto fin a la guerra de las consolas, así como también puso fin a quién sabe cuántas más guerras en el mundo ahorita. Todas, según él. Todas, sencillamente como para sumarse de que, mira, el presidente que puso fin a la guerra en Gaza, cuando no lo hizo, sí, que puso fin a una guerra entre Armenia y Turquía, cuando no hubo ninguna ahí, que puso fin a una guerra allá en Tailandia y demás. Pues también ponen fin a las guerras entre consolas y viva Trump, cosas así. O sea, así, literalmente esa era la intención y la idea que mencionaba de las ilustraciones estas con inteligencia artificial, por cierto, de Donald Trump vestido como el personaje principal de Halo. Ay, no. Y de hecho GameStop publicó como que 2 o 3 memes al respecto. Híjole, pero... diciéndole que sí, cierto, Donald Trump hizo esto. Donald Trump hizo posible que se acabara la guerra entre consolas. Wow. Y, o sea, eso es lo que nos esperábamos de un político serio, de un político que tiene el poder del país más poderoso del mundo. 2 cosas. De hecho, me parece que por eso a mí nunca me gustaron los videojuegos, porque justo mi adolescencia pegó, o sea, le hice mi adolescencia así bien pegó en 2014, 16, justo en esa mero auge del Gamergate, y yo veía todo eso y decía, güey, no, ¿qué onda con esta gente? No quiero tenerla cerca de mí, ¿no? Pero segunda, a mí me da mucha risa, o no me da risa, no es gracioso, pero me da risa como cuando no sabes qué más hacer más que reírte. Porque justo, o sea, si el Gamergate en 2014 fue como el turning point, ¿no? El punto de quiebre. Donald Trump 2016 fue de que la culminación del Gamergate, o sea, en parte, porque el Gamergate los empoderó, ¿no? Sí. Y ya de ahí es cuando empezaron, justo por esas épocas, 2015, ¿no? Empiezan las primarias en Estados Unidos, de quién va a ser el próximo candidato, tal. Trump sale, ¿no? Trump, o sea, a mí me gustaría que recordaran, digo, yo era muy joven en 2016, yo tenía 13 años, 12, porque cumple en diciembre, 12 años, yo nunca conocí a Donald Trump antes de eso, ¿no? Pero gente más grande que nosotros estará de acuerdo, o sea, Trump era un magnate, era un payaso, en el sentido de que el tipo tenía un reality show donde salió mi propio angelito. O sea, el tipo era un magnate, tenía un reality show donde tenía hacía muchachas guapas a su lado y donde decía cosas chistosas en la tele. O sea, Donald Trump era un payaso, o sea, y cuando él al inicio en la primaria, en las elecciones primarias, ¿no? Cuando se va a decidir quién va a ser el candidato, él sale. Pues los mismos republicanos como que les parecía como chistoso, como obviamente no, ¿sabes? Creo que la misma gente dijo, ay, por favor, como Trump, o sea, por Dios, ¿no? Todavía el Partido Republicano estaba muy apegado al neoconservadurismo, ¿no? O sea, pues la guerra de Irak, ¿no? Ir a hacer allá imperialismo a otros países, meterte al Oriente Medio y bombardear niños, ¿no? O sea, esa era su política. Y llega Trump y empieza a decir que los mexicanos van a construir el muro y que ya se va a acabar la corrección política, ¿no? Y la gente como que fue muy, como que las personas que tocaban pasto fuera de internet era como, pues viejo loco, ¿no? Hasta unos republicanos muy impopular, pero ganó por el internet. O sea, porque el internet, estos Gamergate, todo este rollo que ya se venía gestando, dijeron, ay, qué padre él, porque no, es como muy antisistema, ¿no? Es que él no es el político tradicional, es más chistoso, hace memes, dice cosas chistosas y quiere correr a los migrantes, y eso es muy bueno, ¿no? Sí. Y está en contra de la corrección política, dicen, no, pues no flakes. Sí, y era disruptivo para el sistema, pero en un sentido de derecha, no de izquierda. Exactamente. O sea, era disruptivo, era rebelde, pero un rebelde de derecha, ¿no? Entonces, o sea, lo que empezó como un payaso, porque yo sí recuerdo cuando le salió Trump a decir, va a construirlo México, nos daba risa, o sea, era chistoso. Era un tipo con maquillaje naranja, como si todavía fuera televisión de los 80, donde tenías que poner maquillaje naranja para verte color piel en la tele. O sea, el tipo estaba loco, pero ganó
O sea, ganó en un año, logró, porque fue un año entre que se postuló hasta que ganó, fue un año. Y en ese año, ese tipo logró ganar. O sea, y mira, es verdad, su política en su primer mandato fue mucho más, ¿cómo se llama? Pues más de local de Estados Unidos, fue mucha política interna, ¿no? Es verdad, no se metió mucho en temas internos. Su primer mandato, en este otro es donde ya se le está saliendo, se le está votando, ¿no? Ya ahorita ya sí se está metiendo más en cosas, haciendo más intervencionismo, pero bueno, en su momento sí es verdad que su política fue, porque es lo que él prometió, ¿no? Eso fue como lo más llamativo de su campaña, que él dijo America First, ¿no? America First, y supongo que eso ya venía de una necesidad material de décadas atrás, de sentir de que los mismos estadounidenses sentían que Estados Unidos gastaba mucho dinero y tiempo metidos en otros países en lugar de como concentrarse en su país, ¿no? Y Trump fue esa promesa, ¿no? Y en ese sentido ganó su base en gente ya de la mediana edad, ¿no? Gente fuera de internet, pero en internet lo ganó porque, jaja, señor memero en contra de los migrantes, qué divertido, y eso es preocupante. Sí, así es, y ahora que mencionas la palabra payaso, pues a lo mejor no es un sentido de payaso como, es payaso normal, sino que algunos otros autores, como aquí tenemos un libro muy interesante y bastante completo de un periodista italiano, ¿no? Argentino, llamado Pablo Stefanoni. El libro se llama La rebeldía se volvió de derecha, en el cual precisamente ya es una de las, ella afirma, es una de las primeras investigaciones, al menos hechas en América Latina, sobre este fenómeno de la derecha alternativa, esa derecha prepotente, rebelde, que se hace con lo que alguna vez fueron banderas de la izquierda, la irreverencia, la crítica, el ser contestatario y demás. Se refiere a Donald Trump, el autor, junto con sus referencias que escribió, que son muy completas en la bibliografía. Se refiere a Donald Trump como el guasón, es decir, es el Joker, el de Batman, o sea, porque es el enemigo de todas certezas, el guasón. Su fuerza estriba precisamente en su carácter imprevisible, escribe este autor argentino. Y pues viendo la campaña de 2016 de Donald Trump, pues sí vemos cómo pues era algo muy fuera de lo tradicional en Estados Unidos como en el resto del mundo, ¿no? O sea, no era una de esas meteduras de pata que te dicen, jaja, mira, el candidato hizo esto, qué chistoso, ¿no? Y seguimos normal, sino de que tenía un significado mayor. Sí. Un significado mayor que al poder, también menciona un incidente con Hillary Clinton, también en relación con memes, porque hay un meme bastante particular que se llama Pepe la Rana. Es un... Y bueno, no podemos mostrarlo porque es un programa de solo audio, pero bueno, en resumen es una imagen muy cutre de una rana, que ni siquiera parece rana, pero pues una rana, y que se ve muy popular en algunos foros como 4chan, y también entre grupos de extrema derecha que la adoptaron como su mascota oficial y la dibujaban haciendo un montón de barbaridades, que se pueden imaginar, golpeando mujeres, pidiendo la deportación masiva, portando esvásticas, ese tipo de ilustraciones pues feas, ¿no? En general. Sí. Y pues bueno, Hillary Clinton en algún momento, escribe Stefanoni también, criticó a este meme, la rana Pepe, porque pues yo creo que podemos sonar lógico diciendo que pues bueno, podemos criticar el uso pues negativo de esta imagen, pero eso en lugar de que hacer que la gente dijera, mira, tiene algo de sentido lo que pone la candidata demócrata, sino no, lo contrario, fue causa de burla que esta senadora estadounidense que quiere ser presidente esté peleándose con un meme. ¿Es en serio? Por otro lado, Donald Trump, el ícono de la irreverencia de derecha estadounidense, lo que hizo fue republicar un Pepe la Rana de él, porque también hubo unos cuantos que dibujaban a Pepe como él. O sea, ni se quejó, ni siquiera comentó, sí, estoy a favor. Simplemente dijo, me gustó lo que hicieron mis amiguitos del internet. Y sí es esa cuestión de que la derecha alternativa parece que tampoco se toma tan en serio, quiere ir en serio, pero ellos mismos no se toman tan en serio en sus pues no costumbres, no, pero sí acciones, como en este caso el uso de los memes. Así que cuando les comenzamos a reprochar de que cómo puedes hacer eso, pues bien,
sus memes, jajaja, saludos. Sí. Y así. También es importante recalcar, de eso también en la página anterior, Stefanoni menciona que Donald Trump no es una criatura directa de la derecha alternativa y, como veníamos diciendo, tampoco se le puede atribuir ninguna filosofía política coherente, pero al mismo tiempo era el mejor presidente real con el que estos hubieran podido soñar, es decir, a todo este espectro de la derecha alternativa, del internet y de la poca que pudiera llegar a tener influencia real en un entorno físico y presencial. Pues estamos en un contexto sumamente, pues sí, se puede llegar a decir caótico, ya que no hay, como decía Eli, no hay consenso, no hay una organización real, son múltiples gentes que comentan, que hacen memes, como propaganda, pero que como son memes se pueden deslindar muy fácilmente de las intenciones detrás de ellos. La mitad de los memes que vemos en internet son propaganda del alt-right, que no sabemos que es propaganda del alt-right. Muchísimos. O sea, esos de los monos blancos, esos de contorno, así los Wojak, esas cosas de que... El meme de hombres con una máquina del tiempo, mujeres con una máquina del tiempo, es un meme que es propaganda de la derecha alternativa y nosotros, jaja, es un meme. Pues sí, pero como es un meme, precisamente, si nos estamos quejando, parecemos precisamente como el papá estricto que no le gusta que su hijo dibuje monitos raritos, sino que, pues bueno, más que nada eso. Pero pues sabemos que la intención va por ese sentido, pues. Y la derecha se aprovecha de esto, de la pues, irreverencia, de la crítica prepotente, sin fundamento, pero pues me encuentras una crítica, ese comentario que te avientas al azar casi, pero que no vas tan en serio. Pero que sí pues, tiene un impacto, y es por eso que resulta difícil tratar correctamente esta cuestión. Vemos también cómo ya otros personajes aquí, como Salinas Pliego, quieren aprovecharse de esta estrategia, porque pues no podemos hablar tal cual de que se puede como que generalizar y que lo que le ayudó a Trump puede ayudar a quien sea de la extrema derecha, como a Milei, por ejemplo. Pero ayudó a Milei, sí, pero o sea, es Trump, Milei. En Europa han habido avances también, pero todavía pues, no podemos hablar tanto así de que así es tal cual la nueva derecha de nuestro siglo, como podemos describir cómo fueron los fenómenos fascistas del siglo pasado. Es todavía algo que está en formación, algo que todavía está madurando. Sí. Podemos verlo con las diferencias que ha habido entre el carácter de los mandatos. Bueno, sí es cierto, ¿no? Que apenas Trump no lleva ni el año de gobierno ahorita, pero sí ya hay unas cuantas diferencias al respecto con su anterior mandato de 2016 a 2020. Y ahí sí se siente, me dio otro lapso ahí de que ahí pasó un rato desde el primer mandato de Trump, pues, sí. Y no sé, a mí también me sorprende mucho, porque no puedo creer que llevemos 10 años de alt-right así dura y pura. O sea, creo que en 2016 se explotó y creo que sigue, y es impresionante, aunque estamos viendo más que está como un poco ahorita anda como en un rollo medio tambaleando, ¿no? Desde el asesinato de Charlie Kirk, ¿no? Como que se hizo ahí una incisión, ¿no? Una facción, como que se faccionó un poco, ¿no? Pero es impresionante cómo llevamos 10 años así y los efectos están ahí. Yo, que somos un poco más grandes, a lo mejor todavía estamos un poco más libres, no tanto, pero la gente unos 5 años menor que yo, que nosotros, están completamente, o sea, están completamente metidos en la raíz. Es impresionante. Sí, es algo que pues nos va a seguir acompañando por un muy buen rato y pues tendremos que aprender a lidiar con ello. No le queda dejarlo pasar, sino pues ya tratarlo correctamente, con una postura decidida, pues como dice Stefanoni, ¿no? Dice, ¿y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Sí, debemos llegar a entender a la derecha, ver en qué se diferencia de las otras derechas, para también nosotros adaptar nuestras tácticas, nuestros discursos, nuestras formas de combatir al fascismo, a la reacción y demás aspectos en general. Tenemos esa tarea pendiente, aunque pues por lo menos podemos decirle que este fue un primer acercamiento para
ir viendo qué podemos hacer al respecto. Se nos está acabando el tiempo, así que pues vamos a pasar a la despedida una buena vez. Esto fue Prolete Cult, el motor de la historia. Agradecemos a todos su atención. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado por el 106.7 FM, Política y Rock and Roll Radio. Aquí se despide Prolete Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.